el segmento Entre Amigas, un podcast a donde queremos hablar las cosas que hablan realmente las amigas, ¿verdad? De forma espontánea y de forma real con todos ustedes. Hoy tenemos el tópico nada más y nada menos que del orgullo. Uy, un tópico que realmente es como bailar la cuerda floja, ¿no? Porque si decimos, pues quiero ser bien humilde, pues ya nos pasamos y ahí cayó el orgullo, pues. Entonces es un tema como bien difícil de caminar, pero muy importante pues, porque fue, de hecho, lo que sacó al diablo del cielo, del plan de Dios. Así es. Se enalteció, quiso ser más grande que Dios y se amó él mismo demasiado. Un egoísmo, no un orgullo, Viviana. Creyó que él lo podía hacer mejor. Ahí está. Dijo, yo lo puedo hacer mejor. Y no se sometió al amor, al refugio que Dios nos brinda. Y el orgullo puede ser muy variable. Sí. Puedes conocer a alguien que aparenta ser muy humilde, pero tener un orgullo detrás que es descrito en algunas partes como un orgullo retorcido. Sí, es como una falsa humildad, pudiéramos decir. Es como una falsa humildad. Que podemos caer en eso. El orgullo también puede aparentar en personas con mucha seguridad, pero no necesariamente pueden ser orgullosas, pero también lo pueden ser. Es una línea, como tú decías, muy frágil, muy delgada, y pasa lo mismo con la humildad. Pero a mí, precisamente ahorita en los tiempos de la Pascua, me predica mucho cuando Jesús le lavaba los pies a los discípulos. Uy, qué lindo. No porque él fuera menos que ellos, no porque él se sintiera menos que ellos. Al contrario. Él les estaba dando el ejemplo cómo nosotros podemos servir a otros con amor, pero con identidad. Ahí está, sin sentirnos menos que nadie. No. Al contrario, eso lo hizo más grande todavía. Él se hincó, le lavó los pies, pero porque él sabía quién era. Él sabía sus dones, sus talentos y no tenía que impresionar a nadie. Claro que no. Entonces sí es mucho de identidad. Sí. ¿Quiénes somos? Saber quién uno es en el Señor es lo que permite que nosotros vivamos en la humildad y la mansedumbre bonita ante Dios, ¿verdad? Y no en orgullo. No. Vemos aquí, quiero leerles un pasaje en Números 12, verso 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Uh-huh. Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pues si lo dice la Biblia será, ¿no? Sí. Pero si lo pensamos nosotros, pues ya nos pasamos de orgullosos. Dice, luego dice el Señor a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, no por figuras. Uh-huh. Fíjense, dice, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué entonces no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Esto me toca mucho porque para mí es muy importante cómo tratamos a las personas. Sí. Dice la palabra que pensemos en la otra persona mejor que nosotros, le demos un puesto de más peso, de más valor aún, porque sabemos, eso solo lo podemos hacer si sabemos quiénes somos en él. Exacto, darles el lugar, ¿no? Y ponernos en sus zapatos también, que es como un poquito de empatía. Así es. Estaba escuchando a alguien que decía, ¿cómo podemos entender a las personas con demencia? ¿Cómo podemos entender a aquellos que están pasando por una enfermedad como Alzheimer o lo que sea? Y este doctor contestaba, con gracia, con misericordia. Entonces dices tú, wow, o sea, te abre los ojos porque dices tú, ¿qué es lo que tenemos que tener para entender a los demás? Si tú sabes que alguien está viviendo en una mentira, si tú sabes que alguien está viviendo en pecado, sí, sí. No los vamos a ir a apuntar, no los vamos a ir a juzgar, pero los vamos a ver con un poco más de misericordia. Sí, los vamos a ver con un poquito más de entendimiento porque no sabemos lo que está pasando dentro de ellos. Y eso lo digo yo a mí misma porque yo misma me predico.
Y me dije a mí misma, todos los días. Bueno, así hacía el rey David. Él se hablaba a su propia alma. Alma mía, alaba al Señor. Le decía. Sí. Muy importante. Y yo creo que a esta edad, Florecita, todas las mamás estarán de acuerdo. A veces nuestros hijos nos encuentran hablando solas y te preguntan, ¿con quién hablas? Ah, conmigo. Oye, y hablando de cómo el orgullo puede ser una raíz que nos afecta en todas nuestras relaciones. En todo. En todas nuestras vidas. Miren, dicen que una ofensa, cuando uno se ofende con una persona, primero hay que prepararse para ser ofendido. O sea, primero hay que ponerle una trampa y la persona está caminando por su vida cotidiana normal sin darse cuenta y lo cogí. Yo sabía que iba a irse esta mañana y no me iba a dar un besito. Yo sabía que venía el viernes y no me traía flores. Lo cogí y ahí agarramos la ofensa. Pero si nosotros no estamos pensando lo mejor de la otra persona, Exacto. A lo mejor tuvo un día difícil. A lo mejor, déjame orar por él, déjame orar por ella. A lo mejor, ¿sabe Dios qué está pasando esa persona? Sí. Es un juicio muy, sin caer tampoco en el siempre hacer la chamba del otro. Claro. Pero sí es bien importante no estar a la defensiva con la espada desenvainada. Exacto. El orgullo, como no nos permite ni siquiera ver que estamos en el error, ni siquiera nos permite reconocer que la estamos regando, entonces ni siquiera vamos a tener la iniciativa para dar el paso y pedir perdón. Ahí es. ¿Cómo vamos a hacerle si ni siquiera me estoy dando cuenta? Exacto. Y yo tengo una herramienta muy padre que he estado utilizando personalmente para darme cuenta que estoy en un error. Cuando alguien me dice algo, me encanta la gente sincera. Esta semana hubo una amiga que llegó, me dijo algo con sinceridad y yo sé que de todo corazón yo la amo. Y me dijo algo que me hizo en el corazoncito, ¡ouch! Y yo dije, Viridiana, ahí tienes que trabajar. Cuando algo te hace ouch, lejos de ofenderte y alejarte y pensar lo peor de la otra persona, examina tu corazón. Es el Señor con su dedo de amor señalando, vamos, hija mía, a trabajar en esto. Pero ¿verdad? en nosotros está recibir la ofensa o hacer el cambio. Ahí está. ¿Y qué pasa? ¿Cómo afecta esto en la falta de perdón, por ejemplo? En la amargura. Cuando nosotros, me encantó lo que dijiste, porque pues sí tenemos que tener límites en lo que es, pues no podemos dejar que las personas nos pisoteen a tal punto de que nos afecten como nosotros nos vemos nosotros mismos. Eso es otra conversación. Sí, exacto. Exacto. Pero, ¿cómo es que afecta cuando nosotros decimos, ¿cómo esta persona me puede hacer esto a mí? Pues no te deja cambiar, no te deja avanzar, no te deja conectar. Pues nosotros no somos nadie. O sea, incluso a veces la gente no te hace las cosas a ti. Ellos es lo que dan porque es lo que tienen. Exacto. Entonces, muchas veces la gente ni siquiera lo hizo pensando en voy a lastimar a fulanita persona, sino lo hizo porque a lo mejor estaba muy cansada, porque a lo mejor estaba muy apurada, porque a lo mejor traía... incluso hay gente que actúa a la defensiva porque trae ciertas cosas guardadas que no las quiere. A lo mejor, ¿qué tal si yo me notaste toda inquieta, pero de repente dijiste, es que raro, Viri estaba muy seria, no me volteaba a ver ni a los ojos? ¿Y qué tal si era porque yo no te quería mortificar, porque yo traía algo que me dolía? Exacto. Y yo por cuidarte a ti, que te amo, por proteger el corazón por protegerte, del otro, y resulta que ya tú estás ofendida conmigo y yo ni en cuenta. Ahí es donde entra la misericordia, la compasión, el entendimiento. Dice la palabra de Dios, les tengo unos versos bien interesantes. Acá dice, con el orgullo viene el oprobio y con la humildad, fíjense bien, viene la sabiduría. Así es. ¿Cómo es esto? Bueno, con el orgullo nunca vas a tener ganancia. Ahí es. Ponerlo en palabras más sencillas. Con el orgullo no hay bendición. Con la humildad hay bendición. Cuando yo aprendo, yo gano. Así es. Cuando yo hago un cambio, se cierra ese ciclo en el que estoy dando vueltas, como el perrito que se corretea la cola. Nunca la va a encontrar, nunca la va a alcanzar. O sea, uno tiene que salir. Dice una frase, no esperes resultados diferentes si piensas hacer siempre lo mismo. Uy, si el proceso es el mismo, no esperes resultados diferentes.
Ahí hay mucha sabiduría. Y esto de que en la humildad está la sabiduría, pues la humildad realmente es un buen entendimiento de quién somos, ni más ni menos, Ni más ni menos. ¿verdad? Ahí está. Y es una línea bien finita, bien delgadita, pero ahí tenemos que estar, porque es muy importante. Y de hecho, dice la palabra del Señor que el altivo será humillado, así que esto no funciona, esto del orgullo y ser orgullosos no funciona. El altivo será humillado, eso es la palabra de Dios, Y el que no falla. humilde Y el humilde será exaltado. será exaltado y enaltecido, o sea, Y que sí pasa. así pasa. Sí O sea, pasa. que con la humildad nosotros nos humillamos. Y esto Dios nos da muchas oportunidades. Dios es el Dios de segunda y tercera y cuarta y quinta oportunidad. Él nos da oportunidades. Todo el tiempo. Su misericordia es nueva todas las mañanas, dice la palabra. Es grande. Entonces ahí nosotros podemos humillarnos ante Él y decir, Señor, fui orgullosa en esto, tuve altivez, mostré falta de perdón. Pues quién soy yo, Señor, si yo soy una hija tuya, yo no soy yo no soy mejor que nadie, perdóname. Y ahí en esa humildad viene la gracia de Dios, ¿no? Y la Fíjate sabiduría. que me viene ahorita a la mente mientras tú hablabas, es que vivimos en un mundo donde queremos vivir entumecidos, que no queremos sufrir. Incluso en una generación donde a los niños le estamos quitando las piedritas del camino. Y no los dejamos sufrir, y no los dejamos que pasen por lo que nosotros pasamos. Porque sí, nuestra generación fue una generación donde nos crecimos en la calle, tomábamos agua de la manguera y no pasaba nada. Pero ahora están sobreprotegidos que no los dejamos a ellos ni siquiera experimentar, desarrollarse. Y entonces no nos no ayudamos. aprenden. Y bueno, con ese entumecimiento del que estoy hablando, no creamos conciencia. A mí en una ocasión en un grupo de oración, Dios me habló de cierta forma. Nos pidieron, váyanse cada quien a un cuarto de la casa, elijan. Yo sin querer me metí a la lavandería, me siento en el piso, leo una frase en el bote de la ropa sucia y ahí Dios me hace cuenta como que siento que la mente me la abrió y decía, todos los días antes de dormir hay que hacer la lavandería. ¿Qué vamos a hacer? Es acuéstate, haz un recuento del día y Dios te va a hacer highlight en qué la regaste. Autoexaminación. Esa autoexaminación. Me encanta. No lo hacemos. Pero como nos ayuda. Y vamos por la vida acumulando cosas que de repente dices tú, no sé qué pasó, en qué momento mi relación con fulanita amiga se fue al pique, no sé en qué momento la relación con mi hijo se fue al pique, no sé en qué momento mi relación con mi esposo, con mi esposa se fue a pique. No lo sabes porque nunca autoexaminaste nada, diste por un hecho todo. Así es, y traemos entonces peso y maletas y equipaje del día pasado y cada día tiene lo suyo, entonces tenemos que entrar fresco, como decíamos, renovados. La misericordia de Dios es nueva todas las mañanas para comenzar y para adelante. Así es. Así es. Entonces me parece muy bonito, interesante y edificante el saber que la humildad ante el Señor es lo que trae la sabiduría y la sabiduría es lo que permite que nosotros edifiquemos, dice la palabra, que a través de la sabiduría es que se construye y se edifica nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro legado. Sí, que Dios nos libre de estar orgullosos porque en el momento en que nosotros podemos tener la humildad de pedir perdón a las personas que hemos dañado, incluso a lo mejor esa persona ni siquiera lo sintió, me ha tocado pedir disculpas a personas que me dicen, Viri, no lo noté así, pero yo lo sentí, le digo, y entonces quiero aclararlo. Y me encanta eso porque es importante validar los sentimientos de uno y entonces pues poder dialogarlo, procesarlo, qué bonito. Y en cambio el orgulloso, pues como no quiere pedir perdón y se siente ofendido, de esa ofensa crea un resentimiento y de ese resentimiento se convierte en amargura. Y no hay bendición. No, la amargura es terrible porque afecta todo en nuestras vidas. Y tenemos que tener cuidado porque cuando tenemos quebrantura, podemos quebrar a los demás, podemos quebrar a los las que nos relaciones, a las cosas que nos rodean y las cosas que a veces más nos importan y son más importantes para nosotros. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Con que podamos estar en una postura en nuestro corazón, que es el altar ante el Señor, una postura de rodillas,
a sus pies, A de sus humildad, pies. de que nosotros, pues, sin Él no somos nada. Nada, y sobre Fin todo al dice, cabo. hay otra frase, me encantan las frases, me las grabo y luego no sé de dónde viene, que ¿Sabes? dice que cuando nosotros estamos en un momento de crisis, de circunstancia, de tormenta difícil, tenemos que estar con nuestras manos abiertas, arriba, Así es, en símbolo de gloria, así de que es. ya Dios nos dio la victoria, Uy, porque estamos precioso. abiertos a recibir y creemos, porque esa es la fe, creemos que sus promesas vienen en camino. Así es. Pero cuando estamos en nuestros mejores momentos, en los momentos más óptimos, donde hasta se nos olvida ir a la iglesia porque estamos tan felices y tenemos tantas cosas en nuestra vida, es ahí donde tenemos que estar de rodillas para que no se nos suba, Así para es. que no perdamos el piso Ahí y está. sepamos quién nos tiene en esa posición. Amén. Así es. Qué bonito lo que el Señor puede hacer con un corazón humilde. Vamos a orar con nuestra audiencia para Sí, eso. Señor, pedimos hoy día que gracias. mantengas en nuestro corazón una postura de humildad ante ti, sabiendo que somos hijos e hijas. Tú eres nuestro Padre celestial, que nos ama, que es todopoderoso. Tus misericordias son nuevas todas las mañanas. Te pedimos, Señor, que vivamos en tu amor y en una postura de humildad hacia ti, porque tú resistes al orgullo y no soportas, lo resistes al orgulloso, pero al humilde le das gracias, Señor. Le das sabiduría, Señor, para que pueda construir y edificar en esta vida para ti, de una forma que te glorifique, de una forma linda y de una forma que trae satisfacción a nosotros, a todas nuestras relaciones y a todos los que nos rodean. Gracias, Señor, por este tiempo Ay, juntos, gracias. por esta audiencia tan linda, por este tiempo, por este espacio entre amigas. Gracias, Gracias. Viri, por estar Sí. conmigo. De nuevo, bendiciones a todos.